R y estos ataques? Estamos, para decirlo muy concretamente y también con brevedad, estamos ante un episodio más de una guerra o de una guerrilla que lleva ya 40 años ininterrumpidamente en el país. ¿Por eso la guerrilla recurrente? Por eso la guerrilla recurrente. Sí, en este libro hago un enfoque de cuáles son las condiciones en el medio rural mexicano, que las condiciones políticas, económicas, de injusticia o de desigualdad lacerante, que constituyen los factores de aparición recurrente de los movimientos guerrilleros. Hago un análisis también muy amplio de los servicios de inteligencia en México, de sus contradicciones, límites. Otro estudio también del ejército mexicano en el proceso de globalización y particularmente en el proceso de visualización hemisférica del gobierno de Estados Unidos. Y luego una evolución, particularizándolo ya en el caso de Palestina y de Israel y en la invasión a Afganistán, una evolución de los conceptos de terrorismo en el mundo hegemónico de los centros globalizadores. Y luego, finalmente, un recuento del 2 de octubre, la Fiscalía, un balance de lo que fue, y vuelvo a editar el rehacer la historia, que son los análisis que hice del 68, mejor dicho, del 2 de octubre del 68, de manera que es un libro donde reúno gran parte de mis ensayos de temas políticos. Y insisto que en el caso del EPR, que antes fue Partido Obrero Clandestino, y antes aún fue Unión del Pueblo, y luego se convirtió en PROCUP, que a su vez se une con el PDLP o Partido de los Pobres, PROCUP-PDLP, durante muchas décadas, dio paso a una transformación más ambiciosa. Creo que fue la primera constitución de un Frente Nacional de Movimientos Guerrilleros como EPR. Creo que la desarticulación de los otros, de los grupos que han salido de ahí, no es que haya provocado un desmantelamiento de la organización, sino que más bien se rearticularon en sus propias zonas cuadros que intentaron formar un frente común en el EPR. Ahora, uno de los rasgos particulares desde el surgimiento de la Unión del Pueblo, con Chema Vides, guerrillero guatemalteco, es la línea de los explosivos. En los primeros informes de los movimientos subversivos del general Acosta Chaparro, él ya hace una descripción del PROCUP, PDLP, como la organización subversiva más importante del país, de mayor capacidad de fuego, y dándole como un rasgo característico el manejo de explosivos. Esto está detectado desde entonces por general Acosta Chaparro, que publicó su libro o su informe hacia 1991 más o menos. Y él decía que tenían 8 años por lo menos sin tener una información actualizada y a fondo de esa organización. Pero esa organización ha aprendido muchas cosas, porque a lo largo de 40 años de lucha ininterrumpida, su organización política, sus bases políticas, sus bases sociales, han tenido una evolución y una madurez, no solamente en el aspecto militar, sino en el aspecto político, en el aspecto de bases sociales. La estructura social que le da sustento, le da información, ¿y cómo le da participación. ¿Dónde está? Eso es lo que quisiera saber el ejército, lo que quisiera saber. La inteligencia. Yo parto de inferencias y incluso de informaciones que salen de los mismos servicios de inteligencia del país, del Estado mexicano. Un dato, es muy posible que en el momento donde tú ves que la respuesta social espontáneamente se organiza ante calamidades, agresiones, desastres naturales, sea una señal de organización política de estos cuadros.
En otras palabras, es muy posible, y esta fue una hipótesis que yo escuché entre diversas autoridades militares y policíacas, que la capacidad de organización en el centro de la Ciudad de México, después del terremoto del 85, haya sido una participación notabilísima de las bases del Preocup. De manera que si el ejército tiene sus planes de DN3 para desastres naturales, estas organizaciones también tienen el suyo. Esta capacidad de organización popular, que también se vio en el año pasado en el conflicto de Oaxaca, evidentemente que es un trabajo de masas y de organización política del EPR. Por lo tanto, podríamos decir que el EPR es una lección en varios sentidos en la historia política de México. Una lección. Lección. Déjame hacer una pausa Sí. y me la cuentes. Regresamos en la transmisión, Carlos, para seguir conversando ya al aire. Lección. Sí. Uno, que el trabajo de estas organizaciones subversivas no se reduce solamente al trabajo estrictamente militar, sino que se amplía y se fortalece fundamentalmente por el trabajo político en bases sociales. Dos, que a lo largo de 40 años demuestra que la estrategia seguida por el Estado mexicano a través de diversos gobiernos ha sido equivocada, porque se plantea en términos policiales y en términos militares que es posible aniquilar el núcleo armado y de allí desarticular cualquier posibilidad de surgimiento de la guerrilla. ¿Y esa es una estrategia equivocada? Y es una estrategia equivocada. ¿Y cuál es la...? Porque se ha demostrado que a lo largo de 40 años esa estrategia no ha podido eliminar la organización. Y dos, que el aspecto de organización política ha crecido mucho más como base de estos movimientos y por lo tanto el Estado mexicano ha estado fallando en la detección de los grupos militares, pero también en la solución del aspecto político que no ha aparecido o que no ha decidido el gobierno mexicano. O sea, que ni una tomar. ni otra. No ha podido ser totalmente eficaz La erradicación. en la otra, y no se ha planteado nunca soluciones políticas. Y lo más grave, la Fiscalía Especial, que ahora pasó a mejor vida, tuvo una razón y sigue teniendo una razón de ser con los casos de desapariciones forzadas. Si algo puede ejemplificar a la guerra sucia en cualquier parte del mundo, es la desaparición forzada de personas. En aquel tiempo, en los años 70, fue una estrategia permanente el de abatir y aniquilar cualquier derecho humano, cualquier derecho legal, cualquier derecho procesal, y tomar y desaparecer a una gran parte de la población. Pero ¿sabes qué población? Una población que fluctuaba entre los 17 y los 23 años. Toda la fuerza del Estado contra niños, contra jovencitos que querían un mejor país. ¿Por qué si a los grandes empresarios fraudulentos, por qué si a los grandes ladrones del país les dan un proceso o los liberan o les van desvaneciendo pruebas a lo largo de 3 años? ¿Por qué si a ellos se les da ese juicio, por qué a los luchadores sociales no? ¿Por qué no? Se les procesa y se les sigue un juicio. Pero ¿por qué desaparecerlos otra vez? El punto clave aquí del EPR es, somos una organización con preparación militar, con capacidad de fuego, pero también somos una organización política y también somos parte de este país. Y entonces, ¿por qué otra vez regresar a la guerra sucia y desaparecer? Continuamos con un Estado capaz de desaparecer a individuos que deben ser juzgados, nada más desaparecerlos porque optaron por una lucha social agresiva o radical.